Hola David, Hola Ruth, ¿qué tal? Ya volvemos aquí con un nuevo episodio después de un paroncito de ha verano. sido un buen parón necesario también, Sí, sí, porque sí, sí. veníamos con un invierno muy saturado, Y corto. pero parón que corto, hubieras Siempre, deseado más siempre corto, tiempo. verano siempre corto. Bueno, además, he de decir que como buenos albaceteños, el verano siempre dura un poco más, entonces hasta que no ha terminado la feria de Albacete, que ha sido a partir del 17 de septiembre, no hemos vuelto a ser vida, a ser personas, prácticamente. Pero Hombre, aquí estamos de vuelta. ¿nos habrán echado de menos o qué? Espero que sí, las pocas personas que nos oyen, ¿no? Sí, sí. Ah, podemos contar casi. Esta parte siempre le encanta a Ruth remarcarla, o sea, Ya, pues no hay que claro. meternos tanta... Le iremos Hay que ser ampliando. realista, ¿eh? Pero que aunque estéis tres, aquí haremos el podcast. Aquí estamos. Con mucha ilusión. Muchas gracias. Gracias, mamá. Bueno, Bueno, nada. esto no estaba en el guión. Bueno, esto es lo bonito de los podcasts Eso es. así. Esta mañana, David, te has pasado toda la mañana que te voy a contar una historia esta tarde. Llevo toda la mañana esperando que me cuentes una Además, a historia. Ruth, os he de No me decir, gusta nada esperar, o sea, no me no, no, gusta no, o nada. A sea, es mí la que me persona, digan, te voy a contar luego una cosa, no, no, me la cuentas ahí. excepto los spoilers, o sea, me pone de los nervios porque cuando no puedo contar nada sin contarle al final. Muy fan de los spoilers. Lo siento, Manólico. Pero esta mañana ha aguantado. Nada, bueno, pues un poco la historia que, a ver, me venía un poco porque hace un tiempo leí una historia que me llamó la atención y creo que cuadra muy bien con la entrevista que vamos a hacer hoy. Y habla sobre la flor de loto. O sea, todos conocemos lo que es la típica flor de loto, ¿no? Es una flor muy bonita que crece en los estanques, pero nadie sabe que las raíces de la flor de loto van muy al fondo y se alimentan del lodo, es decir, de la parte sucia de un estanque. Ujú. Y que si no fuera, pues esa parte sucia, esa flor de loto no crecería, ¿no? Pues un poco es lo que pasa a veces con el sufrimiento, ¿no? Y que nos hace replantearnos muchas cosas, que lo veremos hoy, lo escucharemos hoy en la entrevista, pero a la vez nos da la oportunidad de crecer. Entonces, bueno, porque recordemos mucho, ¿no? Esa flor de loto, que si no fuera por la parte sucia, no sería tan bonita lo que vemos. Que además es muy bonita, es una flor súper Es bonita. No sé si la preciosa. habéis visto, Mm. pero es muy, muy bonita. Ahora que ha venido hoy David, pues a tope de reflexión. Que Nunca me está parece mal, muy nunca interesante, está es mal verdad que ser me parece reflexivo. muy interesante que la espiritualidad es un concepto muy abstracto, que a la gente le cuesta mucho definir y que, bueno, pues que no es solamente el ámbito religioso, ¿no? Que es mucho más allá. Y al hilo de eso, precisamente, pues vamos a empezar con la entrevista de hoy. Bueno, buenas tardes, Mario. En primer lugar, agradecerte que hayas sacado un poquito de tu tiempo para estar con nosotros, que intuyo que habrá sido bastante difícil y, bueno, pues que nos permitas acercar un poco tu labor a nuestros oyentes, que son pequeños, pero nos siguen. Fieles. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es una alegría y un honor poder participar en esto que creo que es, bueno, son posibilidades que nos regalan los medios de comunicación, no solo para conocer, sino para cuestionarnos, reflexionar, ver otras realidades. Así que me alegro mucho de que estén haciendo este trabajo. Gracias. Además estamos muy contentos porque el tema de hoy es un tema muy interesante y a la vez como muy desconocido. Entonces nos supone como un gran reto acercar Sí, la espiritualidad a los oyentes, ¿no? Y que la puedan entender desde un enfoque, ¿no? En el final de vida. Lo único Exacto. que sí que, Mario, lo que vamos a contarte es que a todos los entrevistados al principio os hacemos como un mini concurso que se llama Ping Pong, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, os explico así un poco rápido la modalidad de cómo funciona. Te vamos a hacer una serie de preguntas con dos opciones y la idea es que tú contestes lo más rápido posible porque luego de las cinco personas que hemos entrevistado, el que menos tiempo haya necesitado para llegar al final de las preguntas, le daremos como un mini obsequio. Así que mucho Wow, qué ánimo, nervio. A ánimo y ver. suerte. No hay que pensar ¿vale? mucho. Nada, No, tiene que ser directo David porque si no, cronometra y yo pregunto. eso es. Cuando digáis, yo empiezo a cronometrar. Venga, ¿listo? Listo. Vale. Pin Pon con Mario. signo del zodiaco, Acuario. pueblo favorito, Barcelona. un superpoder, Saber qué es la muerte. playa o montaña, Montaña. comida favorita. Milanesa con papa frita. Oh, qué Argentina. bueno. Estación del año, Verano. viaje más lejano, Israel. tatuaje sí o no, Sí. tortilla con o sin cebolla, Con. pizza con o sin piña, Sin. colacao o Nesquik, Nesquik. un objeto para una isla desierta,
Un libro. ¿Otra profesión que hubieras escogido? Presentador de programas de televisión. Vaya, Increíble, pero ¿creyente sí o no? Sí, obvio. ¿Una fobia? Las arañas. ¿Rico y solo o pobre y con amigos? Pobre y con amigo como soy. ¿Grupo favorito de música? Ah, Cuarteto Supay. ¿Tipo de lectura favorito? Espiritualidad. ¿Quitar? ¿Qué sentido te quitarías? ¿Qué sentido? Ah, Olfato. ¿Una manía o un tic? Ser muy ordenado. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Sitio ideal para vivir? El cielo, Uh, no la tierra. ¿Un Muy bien. hobby raro? Raro, no tengo. ¿Y un deporte que practiques? Básquet. Tiempo. muy bien. 1,54. 1,54, sí. Muy bien, 1,54. ha estado bien. Creo que es de los Con más eso ya rápidos que ha habido. con eso ya me presentaron. Con esto ya, esta es la buena presentación. Muy bien, pues ahora que hemos roto un poquito el Sí. hielo, ya pues me gustaría empezar preguntándote, Mario, ¿cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser lo que eres ahora, agente espiritual? Ay, La perdón, que verdad te voy a que cortar un segundico porque voy a explicarles a la gente sí. un poquito ¿De dónde de ves? dónde apareces. Exactamente, iba a decir, Claro, bueno, ya saben mi signo del zodíaco, que me gustan las milanesas con papas claro. fritas, pero ¿qué hago en mi vida? Eso es. ¿Quién es Eso Mario? es. Pues hoy entrevistamos a Mario Sicorosi, que trabaja como agente espiritual del Servicio de Atención Espiritual y Religioso del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y bueno, pues eso, en primer lugar, un poco que nos explicaras cómo has llegado a ser agente espiritual, cómo has llegado hasta este punto. En primer lugar, es que llegué aquí de una manera muy graciosa, porque yo soy, entre otras cosas, pedagogo, soy licenciado en pedagogía y yo estaba trabajando en una asociación, trabajando con inmigrantes, con gente recién llegada aquí a Cataluña y haciendo talleres talleres psicosociales y también pedagógicos para los niños, niñas y adolescentes que llegan aquí. Y recibo un mensaje en el WhatsApp que decía, se necesita agente espiritual. Mi respuesta fue las caritas esa muerta de risa, porque pensé que era un chiste, agente espiritual, o Espiritual. sea, hay agente de bolsa, agente de seguro, agente 007, pero agente espiritual no había escuchado nunca. Y me dice, Mario, ¿es en serio? Me dijo. Y entonces era una compañera mía de la Facultad de Pedagogía que ella estaba haciendo su doctorado y la tutora, que es decana de la Facultad de Pedagogía, ella le dijo, me ha mandado del Hospital Sant Joan de Déu que necesitan para ser agente espiritual y pidieron que sean mujeres jóvenes. Y la decana le Muy buen dice, perfil. igual, y le digo, dice, ella le dijo, ¿no? A su tutora, dice, pero mujer y joven, le mando el de Mario, pero no es, tú mándaselo igual. Y yo eso no lo sabía, si no creo que no me hubiera venido a la entrevista. Y en la entrevista cuando me contaron qué significaba esto dentro y cuál era el enfoque que se le da al acompañamiento espiritual, que es un nuevo paradigma, Mm. yo me acuerdo que dije, no creo que me tomen, pero sí al que ahora es mi jefe, a Pau, le dije, no importa que no venga, pero me alegro que esto exista. ¿Eh? Porque entendido como se entiende esto de ser agente de atención espiritual, nosotros tenemos en la cabeza que cuando uno va a un hospital y lo está pasando muy mal, a lo sumo puede venir un sacerdote que te da Mm. la extrema unción, Que si es lo estás típico pidiendo que todo el pizza, mundo... Tal cual. o que te dan la comunión o la confesión, pero este enfoque que tiene la espiritualidad, que ahora vamos a ver, ¿no? En la que se puede distinguir la persona que es religiosa o creyente de la que no lo es, porque la espiritualidad es una potencialidad, una dimensión que tiene todo ser humano, y poder trabajar en el ámbito de los valores y las creencias de una persona que está atravesando un proceso de enfermedad, me parece totalmente rompedor, porque es como primo hermano de la psicología, pero no es Ujú, psicología, Mm. es otra dimensión, porque habla de trascendencia. más Entonces, profunda.
Y esto es independiente de el tipo de forma como uno quiera vehiculizar su espiritualidad, con religión, sin religión, con una espiritualidad que uno se la hizo a lo largo de la vida con elementos que los pueden, o bien que ha decidido, porque es por convicción, que es ateo, que prescinde de Dios. Aún así tiene su propia espiritualidad. Entonces, me pareció fascinante. Y para mí fue todo un desafío. El tema es que cuando yo llego, me acuerdo que le digo, bueno, el primer día que llego y le pregunto, ¿con qué definición de espiritualidad se trabaja? ¿No? Y mi jefe, compañero, que David lo conoce, muy hábilmente hizo como un método que diría, en filosofía es un método socrático, ¿no? Sócrates no decía las respuestas a los alumnos, sino que lo que hacía es el método mayéutico. El mayéutico es como sacar, como el partero, ¿no? Que saca de adentro del otro la verdad. Y me dijo, bueno, tendríamos que averiguarlo. ¿Vos qué me decís? Para vos, ¿cuál sería? Le digo, pero bueno, y ahí fue, el primer mes fue bucear Claro. en miles de definiciones de espiritualidad, pero miles. Es que hay tantas definiciones como enfoques y como personas. Es que la espiritualidad es esa dimensión que cada uno construye, y lo digo aquí, por si alguien que me escucha me quiera discutir esto, porque necesito que alguien me lo rebata para ver si es verdad o no. La espiritualidad cada uno la construye como quiere y como puede. Las dos cosas, ¿eh? Cierto. Porque a veces uno quiere pero no puede, o a veces uno puede pero no quiere. Entonces, es algo tan íntimo, tan personal. Si hay una dimensión de libertad interior para elegir y para construir su propio mundo simbólico, que es donde pertenece el tema de la espiritualidad, si hay una dimensión de libertad, es esta. Entonces, bueno, ahí fuimos dándole vueltas al tema de la definición y obviamente lo ideal es no quedarte con ninguna, porque definir es poner fin. Y estamos Claro. hablando de una dimensión que es trascendente. Entonces lo que hicimos fueron qué elementos tiene que tener una definición de espiritualidad. Más que decir espiritualidad es dos puntos, porque podrían quedar cosas afuera. Y me adelanto a lo mejor a alguna pregunta que me van a hacer más adelante, pero ya que estoy, que viene, les cuento. Viene La genial porque ya espiritualidad, la estamos tocando de la, lleno, la muy bien. espiritualidad es un universal humano, es decir, es algo que pertenece a nuestra condición humana, que es la capacidad, que somos el único ser de la naturaleza que ante algo que le sucede se pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué sentido tiene? La pregunta del sentido es como la semilla de la espiritualidad. Porque todos, ante una situación negativa que nos sucede en la vida, por lo general es con situaciones contradictorias, que uno entra en crisis, ¿no? Uno se pregunta, lo primero, aunque sea que se te pinche la rueda del coche, ¿pero por qué me pasa esto? Imagínense, ante una eventualidad tan trivial como es esta, ¿no? Que se te pinche la rueda del coche, imagínense lo que sería que te dé la noticia de que tu hijo debuta con un cáncer, tu hijo Claro. pequeño. Y Ante eso ahí, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿No? exacto. Y ahí es un poco donde Es, vamos, ¿no, Mario? Claro. Que hablabas de... Me ha gustado mucho el concepto ese de... Creo que es como es una esencia que llevamos todos. También yo reflexionaba así ahora escuchándote que a veces es algo que todos llevamos pero que no todos conocemos, ¿no? No todos ponemos conciencia en que tenemos una propia espiritualidad. Y eso me parece exacto. curioso. Sí, Y que es verdad que en muchos casos vemos, ¿no? Sobre todo en el final de vida o en situaciones más dramáticas donde te ponen o donde tienes una propia crisis, es cuando esa espiritualidad sale más a flote y se replantea, ¿no? Y ocurre mucho con el tema de la muerte y el sufrimiento. ¿Qué relación encuentras tú en tu día a día y por qué ocurre esto, ¿no? ¿Qué está pasando para que la espiritualidad se replantee tanto ahí en ese final de vida o en un dolor muy grande? mira, y precisamente tiene que ver primero que, como decías, la espiritualidad es algo que al principio decías que la gente no nos damos cuenta. Mm, A veces yo digo, pongo el ejemplo de que todos tenemos músculos en el cuerpo, pero no todos tenemos cuerpo de físico-culturistas. Depende de que uno desarrolle esa potencialidad. O todos tenemos inteligencia, pero no todo el mundo hace filosofía o hace... O sea, tenemos potencialidades que en base a nuestras decisiones y a las oportunidades y posibilidades que da la vida, vamos desarrollándonos. El tema de la espiritualidad es algo mucho más profundo, íntimo, que a lo mejor que un músculo, ¿no? Que uno puede vivir toda la vida. El tema es que cuando
cuando suceden estas situaciones tan difíciles, estas contrariedades, estas situaciones tan críticas, estas preguntas, como yo decía, surgen cuando es una posibilidad de un final de vida o ante el fenómeno de la muerte, que como he hecho, la muerte es, el miedo a la muerte es el miedo a todos la madre de todos los miedos, ¿no? Todo parte de ahí. Entonces, más aún, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, y ahí nos enrollamos con una serie de preguntas intentando darnos respuestas. Decimos, hay tanta gente mala que le pasan cosas, y tanta gente mala que les va bien, y además le pongo el ejemplo, yo trabajo en un hospital materno-infantil, por eso mis ejemplos inmediatamente se me van a lo Conectas que pasa con... cada día, ¿no? Claro, justo te iba a preguntar porque comentabas siempre lo de mi hijo. Claro, exactamente. Bueno, yo estoy aquí trabajando en el Hospital Materno Infantil San Joan de Déu en Barcelona y específicamente he pasado por todas las unidades, pero ahora en este momento estoy trabajando en oncología pediátrica, y trabajo tanto en el equipo psicosocioespiritual de los que están haciendo tratamiento activo, como en aquellos que, llegado un momento, no hay más tratamiento activo y se adecúan las medidas terapéuticas y pasa a cuidados paliativos. O sea que trabajo en estos dos lugares. Entonces, estoy en un contacto permanente con este tipo de preguntas que son, digamos, el punto de partida donde uno va construyendo la espiritualidad, ¿no? Porque todos vamos construyéndonos una manera de ver la vida. Todos hacemos un relato biográfico de nuestra propia existencia. Cuando hay un evento como esto, me dicen, tu hijo de 3 años tiene cáncer. Bueno, es que esto no tiene coherencia en mi biografía. Es que no hay cómo tragarlo, Claro. no puedo digerirlo. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Pongo este ejemplo como un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, cada uno se lo puede llevar Sí, a su pero un propia. poco suele ser muy frecuente, ¿no? Ese del concepto de justicia, de por qué a mí esto no me parece Claro. justo, Y si buscar una somos buenos, explicación. intentar buscar, eso es una explicación que no Fíjate se va a que encontrar. queremos buscar el decir, ¿por qué hay tanta gente mala que le va bien y a mí que hago las cosas? Es un intento de construir sentido de esto que yo lo percibo como una injusticia. Eso Claro, ya es un totalmente. elemento de construcción de tu propia espiritualidad. ¿Sí? Esto es un elemento. La espiritualidad tiene como tres patas. Una dimensión que tiene que ver con esto, con el sentido, que le llamamos la dimensión intrapersonal, que va dentro tuyo, el sentido de tu vida y de todo lo que te sucede. La otra dimensión, como somos seres sociales, tiene que ver con los demás. La espiritualidad siempre se hace en conexión con nosotros. Entonces, los grandes maestros espirituales, aunque se vayan al medio del desierto, son las personas menos solas. Están conectados con todo y con todos. Y la tercera pata de esta dimensión de lo espiritual es la trascendencia. La trascendencia entendida también es un término polisémico, porque trascendencia significa muchísimas cosas, pero trascendencia son dos palabras latinas, tras, que es, o trans, que es paso, y scendere, que es ascender, viene a ascender para arriba. Por lo tanto, la trascendencia es como mirar desde arriba. ¿Qué pasa cuando miramos desde arriba? Cuando vamos camino al aeropuerto, vamos mirando el paisaje, ¿no? Cuando vamos llegando. Cuando el avión llegó al aeropuerto, me subo al avión y despega, ese mismo paisaje que veía de abajo, lo veo de arriba. Y de arriba lo veo de otra manera. Con otra Es perspectiva. otra cosa. Es lo mismo, pero de otra cosa. Eso es. La trascendencia me permite mirar desde una perspectiva más amplia para construir un enfoque nuevo de lo que me está mirando. Yo vengo hoy muy tocado por un caso de una familia que hoy le dieron la primera mala noticia de un diagnóstico muy grave para su hijo. Es cuando te dan el impacto de la noticia, fíjense, me llamaron desde genética para poder asistir y estar. Claro. El primer impacto hoy es casi imposible. Hoy mi trabajo espiritual concreto es pacificar, ¿no? Y ayudar a ver que es terrible. Y es terrible. Y cuando me pregunto, esto es un desastre lo que pasa. Mira, ahí ya está construyendo sentido. Esto es un desastre. Empezamos por ahí.
y no dijo desastre, dijo otra mala palabra, pero Ya, es sí. totalmente Puedes decir comprensible. palabrotas, decimos palabrotas. Vale, dijo, esto es una verdadera mierda. Y yo le digo, Mm, mira, muy bien, partimos de ahí, esto es una mierda. ¿Eh? sí, Aquí, esto, ya cuando lo hablemos mañana, hoy mi trabajo fue pacificar, claro. bajar un poco la intensidad del impacto. Pero ya conforme pasa el tiempo, y no lo hablo de este caso porque es nuevo y cada caso es único, vamos serenando el impacto emocional que me produce una noticia y poco a poco, casi espontáneamente, tenemos que ir buscando cómo construye una mirada. Porque si yo me quedo en que esto es una mierda, lo voy Ya, a vivir como una mierda y me Claro. voy a llenar de mierda. sí. Si yo esto empiezo a mirarlo desde una mirada de trascendencia, no lo puedo solucionar, porque el hecho está como tal, pero mirarlo de otra manera me ayuda a transitarlo de otra manera. Esto lo puede lograr la espiritualidad, ¿sí? En las tres, construir sentido, estar vinculado, estar conectado con lo que tengo alrededor, y por otro lado, hacer este salto, ¿no? De la trascendencia. La trascendencia se puede entender de manera eh, vertical, ¿no? El vínculo hacia arriba, ¿no? El miro desde arriba. En esa trascendencia vertical encontramos, según la creencia de cada uno, que hay por decirlo de esta manera, una inteligencia superior que ha creado un plan Ujú, que puede ser planificado de antelación o en donde se mezcla el cosmos y el caos, según la Mm. imagen que se tiene de este ser supremo, que algunos le llaman Dios, otros Claro. Yahvé, otros Alá, otros le llaman Nirvana, Tao, claro, como porque quieran. imagino que tú ¿Eh? trabajarás con pues un montón de culturas diferentes y mucho más en una ciudad tan grande, ¿no? Con tanta diversidad y actualmente tantas religiones Y que no hay que contemplar un solamente poco todo. por la diversidad cultural y religiosa que hay en Barcelona ciudad, sino además, este es un hospital de alta complejidad que se especializa en enfermedades raras. Claro, que Aquí derivan de llegan fuera también. patologías de todo el mundo. Entonces, el trabajo en lo espiritual siempre trabaja con la espiritualidad de la persona que tenés delante. O sea, nunca trabajo con mis recursos de mi espiritualidad, Mm. sino con la espiritualidad de la De otra persona. persona. Entonces, el Ya, primer paso es explorar y comprender Claro. cómo es el mundo interior de esta persona, distinguir cuál es su necesidad espiritual y cuáles son sus capacidades espirituales, ¿no? Pensando que trabajamos espiritualidad, no como se trabaja en un monasterio, que la gente va al monasterio porque quiere hacer una meditación, un retiro espiritual, no, aquí es Mm. espiritualidad de emergencia. Y Aquí fíjate, es el momento en donde se pregunta a la gente, este tipo de preguntas mm, caen como puñales y te claro, dejan sin aliento. claro. Y fíjate, Mario, que me gusta porque estamos un rato hablando de espiritualidad, pero en ningún momento casi no hemos nombrado la parte de religión, ¿no? ujú. Porque, Es lo que todo el mundo entiende casi claro, por como espiritual, o sea. espiritualidad lo relacionamos con la Mm, religión, sea cual sea, ¿no? Pero Exactamente. me gusta que salga esa parte de que va más allá. O sea, ujú. de hecho, puede haber gente que a lo mejor sea confesional y que no tenga ninguna religión en concreto, que no practique, y también tiene su propia espiritualidad y tiene su espacio en Sí. estos sitios, obviamente. Es que la religión es una forma de Mm, vehiculizar esta dimensión. Y lo que tienen las religiones, ese código de creencias que tienen cada religión, tiene una forma de dar respuesta a las mismas preguntas. mm, Son las mismas preguntas. Miren, el otro día escuchaba a un psicólogo que decía que es posible que que, mm, esta maravillosa arma que tiene el ser humano, que es la palabra, haya mm, surgido cuando los primeros seres humanos se bajaron de los árboles y dejaron a los primos hermanos, los primates, arriba de los árboles, y el ser humano bajó para preguntarse qué era esto que es mm, morir. Ujú, Y como la muerte, como dice Freud, no tiene representación psíquica, porque no tiene respuesta, es un misterio que no tiene respuesta, el ser humano para defenderse de lo peor que le puede pasar, que es la incertidumbre, generó esta herramienta que es la palabra para poder construir sentido. ujú, claro. Por eso fíjense que Aristóteles dice que el ser humano es un animal racional, ¿no? A veces Mm, escuchamos esto, el ser mm, humano es un ujú. animal racional. Es una manera de traducir lo que dijo Aristóteles, porque Aristóteles dijo que es el hombre
es el que tiene logos. Mm, Logos tiene muchas traducciones del griego al castellano. Una es razón, pero otra es palabra mm, Mm. y otra es sentido. De ahí viene la logoterapia como escuela psicológica, ¿no? Terapia del sentido. Por eso podríamos decir que el ser humano es un animal racional o el claro. ser humano es el animal que tiene la palabra. Mm, El ser humano es el animal, el único animal que construye claro. sentido de lo que le sucede en su vida. Y un poco conectando también con la parte esa de que hablamos antes del poder transformador, recuerdo, ¿no? Todos Mm. recordaremos el episodio donde entrevistábamos a Javi Bea, nos hablaban de la muerte de su hijo Alfonso y cómo a través de un proceso de tanto dolor pudieron encontrar una oportunidad de crecimiento personal. Cada uno por caminos separados, ¿no? Obviamente, porque la espiritualidad es algo individual, como veíamos antes, pero encontraron dentro de esa situación una oportunidad y, vamos, hablan de que eso les han crecido mucho como personas y están en momentos con una trascendencia diferente, ¿no? ¿Por qué Sí. ocurre, o sea, ocurre que en el mundo nos movemos mucho en tema espiritual, en que estas transformaciones se dan siempre en los momentos de más sufrimiento? No necesariamente, pero sí. O sea, las situaciones de dolor, las situaciones que las situaciones que nos Mm, llenan a nosotros sí. de, mm, de preguntas, de Mm, interrogantes, nos desafían, de alguna manera ujú, eh, oprimen, ¿no? Y esa opresión es lo que permite la expresión. La opresión permite la opresión. Fíjense que ahora se utiliza mucho la palabra resiliencia, ¿no? La Ujú. sí, resiliencia sí, es una sí. Sí, palabra está en boga. que, que, que sale, que fíjense que es primo hermano del estrés. Estrés viene del latín stringere, incluso en italiano, abrazo se dice ti stringo, te abrazo. Entonces, Te estrés es una estrujo, que te presión, estrujo, te saco todo. claro, la presión que hace ¿no? Un objeto sobre otro. La resiliencia, que es una Sí. palabra también prestada a la física y a la química, es la capacidad de volver a su lugar. Entonces, las situaciones de crisis producen Mm, un evento disruptivo en mi vida que hace mm, que yo me tenga que dar respuesta ante lo que me está sucediendo. Eso es la mm, gran ocasión para crecer. Y he visto en muchísimos casos, y lo pongo esto porque creo que es uno de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano, que se te muere un hijo, ¿no? Desde el momento que saben que lo que va a pasar, que hay un duelo anticipado, hasta que lo viven. sí. Ahora, si esa persona tiene una mirada trascendida y aprende a trascender, aprende a mirarlo con ojos, ¿no? Mm, Con las gafas de su propia espiritualidad, eso que es el elemento más triste y doloroso de su vida puede transformarse en la mina de riqueza más grande para su propia experiencia humana, ¿no? me gusta que comentes esto, ¿no? Porque hay mucha gente que nos puede estar escuchando y tus palabras transmiten mucha esperanza, Sí. ¿no? En la gente que está viviendo un proceso muy duro. Entonces, Sí, bueno, me sí. quedo con esa parte. Pero hay que trabajarlo, porque a veces dicen, Mm, el muy tiempo cura importante las eso, heridas. A muy ver, el importante. tiempo cura las heridas que cura el tiempo. Hay parte de una Sí. herida, ¿no? Cuando uno Yo tiene creo una que hay herida en el heridas que el tiempo brazo, no puede Mm, curar. Que... hay cosas que no, hay que curarlo, hay que trabajarlo, hay que exacto. preocuparse, hay que buscar, hay que hablar, Sí. O sea, por eso son como, este tipo de situaciones son como Son acicate, muy... De como hecho, mordedura. De hecho, un poco también entrevistando a Mónica en la parte del duelo, ¿no? Ella nos comentaba que el duelo es algo que requiere una actividad, que Sí. es algo activo, es algo Ujú. que para trascender, para pasar un duelo, ¿no? Te pide o te exige Lo bueno, que trabajes, lo claro, trabajes, que no claro. esperes aquí Por a eso me gusta, llegarte ¿no? y ya Esa está. frase de el tiempo lo cura todo. Mentira. Sí. Lo Además que a la cura gente le encanta todo lo que haces decirlo, con es el tiempo. como... Sí, Como tú empleas el tiempo es como lo curará, pero no el exacto. tiempo de por Hay sí. una parte de las heridas que es verdad que más pasa el tiempo y estos impactos emocionales, conforme pasa el tiempo, es mejor que pase el tiempo, Ujú, pero eso es solamente, por eso te digo que no es del todo mentirosa la frase, pero si no creemos que el tiempo cura todo, no. Y Claro. por otro lado, es importante entender que el trabajo en lo espiritual a veces no es tanto hacer. En la espiritualidad, más que mm, hacer,
hay que aprender lo que más nos cuesta a los seres humanos, que es aprender a no hacer. Totalmente, es mucho más El no difícil, hacer, mucho porque más claro, difícil. y esa es la clave de lo que hoy día, por suerte, está tan de moda, que es la meditación, que es hacer Ujú, Sí, silencio, sí, el sí. mindfulness. Porque en el silencio es Mm, donde se aquieta una de las herramientas maravillosas que tiene el ser ujú, humano, que es la mente, pero que a veces se mete en cosas que no se tiene que meter la claro. mente, ¿no? Entonces, lo que hace la meditación es, en ese silencio interior, en ese aprendiendo a no hacer, uno aprende a mirar de otra manera lo que tenemos, ¿no? ujú, Por eso es tan importante el aprender a Ujú. explorarse internamente. Creo que no tenemos poca formación para el autoconocimiento, ¿no? totalmente. Y es Tampoco la la sociedad base, nos ha dado ¿no? mucho margen a que solo Mm, haya un espacio como para trabajarlo, ¿no? Yo creo. Justo, sí. Vivimos Ahora empieza a verse un poco más, un poco pero más la parte de inteligencia emocional, de escucharse uno mismo, ¿no? Es esa parte que ahora se Exactamente. trabaja más poco a poco y se da más espacio, pero en un mundo Exacto. tan de sí, acelerado, ¿no? De prisas, de trabajar, inmediatez, de todo sí, ya. tan en parte capitalista, ¿no? De intentar conseguir Sí. cosas constantemente Ajá. y, bueno, es muy simple. Mira, les cuento la anécdota que aquí en nuestro hospital, claro, en salud mental se ve, es impresionante la cantidad de crisis emocionales, vitales que tienen muchos niños y adolescentes. Mm, Por eso se implementó un programa de salud mental proactiva, que es enseñar el tema de inteligencia emocional, el tema de la Mm, gestión de las emociones en una cantidad muy grande mm, de centros educativos en Cataluña. Resulta que nosotros hicimos como una de las herramientas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo asistencial dentro del hospital. eh, Hemos también creado un podcast que se llama Sonidos del Silencio. Y de paso Le Luego hago daremos, lo le seguimos, daremos, claro. le daremos difusión para que también la gente. Sonidos del porque silencio, no, ¿no? ¿cómo? Sonidos Sonidos del del silencio. silencio. Sonidos del Silencio, SJD, San Juan de Dios, porque Sonidos del Silencio hay muchos, Ah, muchos, vale. este es Pero San SJD. Juan de Dios. SJD solo hay uno. SJD solo hay uno. Solo hay uno. Y resulta que nos están utilizando porque hemos hecho, es un podcast que lo que hace es ayudar en el acompañamiento, en la dimensión espiritual, a quienes atravesan por un proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, hicimos meditaciones, Mm, mm. textos de inspiración para leer, pero se nos ocurrió meditar con los niños y hemos grabado Ah, qué meditaciones bien. para niños hechas por niños, Es muy que les curioso. puedo asegurar que me enseñaron ellos Es más a muy mí. Yo curioso. pensé que yo le iba a enseñar a ellos, me enseñaron ellos a mí, Sí. ¿no? Y ahora lo están utilizando en este Salud mental. proyecto que se llama Mm, GENCA para enseñar a meditar, que es en el fondo la meditación en los niños, es no solamente gestionar las mm. emociones que pueden ser difícil, displacenteras, sino que además es un ejercicio de autoobservación, Qué bueno. ¿no? Qué Aprender a bueno. decir, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento ahora? A saber mirarse, ¿no? Y fíjense que esto parecería que fuera más psicológico. Esto Sí. es eminentemente espiritual. Es verdad que es muy curioso, Mario, eso que dices de la meditación en los niños, porque, bueno, yo, los seguidores, a lo mejor algunos no lo saben, pero yo tengo dos niñas y la pequeña tiene 6 años y es como, bueno, muy mística ella, es súper graciosa y entonces un día la puse a meditar y me quedé observando lo que hacía y estuvo 40 minutos con 6 años y se miraba la mano y luego pensaba otra vez y se ponía otra vez así y luego estiraba una pierna. Eso yo hubiera dado cualquier cosa por ver qué había en la cabeza de 40 minutos. En la vida he conseguido tenerla sentada 40 minutos para hacer nada. O sea que a todos los seguidores que tengo os animo a que probéis. Además durmió, iba a decir una palabrota, durmió de puta Sí, madre esa noche. O sí, sea, sí, sí, probarlo. sí, sí, Además, hemos dicho que en Sonidos sí. del Silencio, Eso es, SJD, hay meditaciones para niños, ¿no? eso es. Ahí, SJD. Probarlo, SJD. Y chicos. ahí adentro van a ver que dentro del podcast hay como distintos colores, las carátulas, Mm. y el color verde es el color para los niños. Pues mira, ¿Se fenomenal. entendió lo que dije? Sí, 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 lo voy a perfectamente. probar yo también, además. Perfectamente. De hecho. Mario, antes te he escuchado hablar sobre el tema de la muerte y demás. Es verdad que nosotros al final como profesionales que acompañamos al final de la vida a las personas, nos damos cuenta un poco que la gente muere como ha vivido, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que sí.
está bien que yo apuesto por esa frase, porque la mejor, yo creo que parafraseando esta idea, yo diría que le tiene menos miedo a la muerte aquel que aprendió a vivir, Ujú, ¿no? Mm, Porque morir no sabemos qué. Ni siquiera sabemos exactamente qué es la muerte, por eso está permitido que ante este concepto tan abstracto que no tenemos, no podemos tener representación psíquica, cada uno pueda decir lo que quiera, ¿no? ujú, Pero creo que es fundamental en esto de aprender a vivir. Por eso vuelvo de nuevo a la meditación. Vivimos en una sociedad que le rinde culto a la prisa. ujú, mm, totalmente. Nos levantamos a la mañana y ya estamos pensando en todo lo que tendríamos que hacer y en Sí, cuatro cosas que ya tendría que haber hecho y que no hice. Entonces estamos desayunando, pensamos que ya no vamos al trabajo. Estamos en el trabajo pensando a mm, la hora de salir para que... Y lo que nos ayuda, por ejemplo, en la meditación, hablo de manera genérica, cada uno que busque su método, lo que más ujú, le guste. Así como tu hijita encontró, por ejemplo, sí, sí, no mirarse sé. la mano, hay mil formas, que cada uno encuentre el que más le guste. sí. Pero lo fundamental en esto es poder parar para saborear la vida. La única manera de encontrar... Se cortó un La palabra poquito. sabiduría es una palabra que tiene, sabiduría es una palabra que Mm, tiene una doble etimología. Viene de sapere y de sapore. O sea, la sabiduría es el sabor de la vida. O sea, más que lo que tú has hecho con la vida, lo que la vida ha hecho contigo. Ajá, Entonces, para poder saborear, es como cuando uno come rápido, no saborea la comida. claro. Si uno vive rápido, no saborea la vida. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, pero esto, morimos como vivimos, ¿y cómo tenemos que vivir para morir bien? ¿Qué es vivir bien? Bueno, saborear cada momento. Totalmente de acuerdo. Sí, y hay muchos sabores en la vida, no evadir hay sabores amargos, hay sabores dulces, sabores agrios, sabores... mm, Aprender a vivir lo que hay que vivir. Y la única manera es aceptando lo que suceda. Ujú, Al principio es posible que ante un evento negativo como el que le decía recién, puede que uno no quiera saborear eso y hay una evasión, un rechazo, pero poco a poco vamos aceptando y eso es lo que nos da sabiduría mm, para vivir y la sabiduría para vivir es la sabiduría para morir. Y esto se ve a pie de cama de un moribundo. sí, Eh, Creo que solamente los que trabajamos en esto podemos llegar a entender, y a ver, no quiero que suene mal, pero la belleza, la estética que hay en la vida y en la muerte. sí, sí, La- sí. lo maravilloso que es una persona que se está por morir, pero puede aprovechar cada momento para saber despedirse, dejar su legado, Ujú, mm. arreglar asuntos pendientes y poder marchar totalmente. en paz. Y la Eh, oportunidad también, ¿no? Que te Sí. genera el poder hacer, como tú decías, asuntos pendientes, ¿no? Ujú, Yo creo que es una de las cosas que nosotros siempre hablamos, sí, ¿no? Bueno, la gente sabe que trabajamos en una unidad de cuidados paliativos y es algo que aprendemos constantemente, el saborear cada instante, cada momento, el quizá no vivir con tanto rencor ni con tanta prisa, ¿no? Y es bueno, para nosotros es una suerte, pero sí que es verdad que un poco hilando, ¿no? Con también lo que te queremos preguntar ahora el tema de la espiritualidad, que es lo que estamos hablando un poquito, está como muy abandonado y nos gustaría también aprovechar para que nos dijeses, ¿no? Ahora, o a la gente que nos escucha, que son muchos profesionales que también acompañan en algún momento en la muerte, ¿qué consejos les puedes dar para acompañar justamente desde el enfoque más espiritual? Desde respetar la espiritualidad de esa persona, qué actitudes tienen que tener o desarrollar, en qué fijarse. Sí, primero, ahora me olvido el autor que dijo una frase que quiero traer ahora que dice, la espiritualidad del Mm, profesional a pie de cama del paciente decide cómo va a ser el acompañamiento que mm, haga de él. Algo así, ¿no? Dice, es una frase de un estudio que la hace. ¿Eh? O sea, en primer lugar yo diría que cada ser humano pero más aún los que tenemos esta hermosa tarea de trabajar en cuidados paliativos, es de nutrir esta dimensión que todos tenemos. Insisto, como cada uno quiere y como cada uno puede. ujú, ¿Sí? mm, Entonces, me parece que lo más importante es tomar contacto y tener sensibilidad para indagar cuáles son las respuestas
a estas preguntas existenciales que tú mismo te has dado. Mm, Cuando tú trabajas eso, espontáneamente vas a ver esa dimensión en el otro. O sea, la manera de ser sensible a la espiritualidad es cultivando la tuya. O sea, eso es primero. Segundo, nunca olvidar que la espiritualidad es el ámbito de libertad. Por lo tanto, hay mucha gente que quiere venir y ayudar en espiritualidad porque quiere Ujú. venir y dar el método que a él le hizo bien. Eso. Y eso no significa que le haga bien a otro. O sea, aquí el trabajar con los recursos del paciente, no con los míos, es fundamental, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo voy a hacer? Escuchando. mm, La espiritualidad es calidad humana. No es ni más ni menos que eso. Es esta capacidad de crecer en todos los aspectos de mi vida, también en esto que no veo, en lo intangible que está dentro mm, mío, ¿no? Entonces, primero, decía, cultivar tu propia espiritualidad. Segundo, esta capacidad de poder trabajar con la espiritualidad del otro. mm. Esto ya casi estaría A mí todo, eso porque además, segundo me parece un gran reto, Mario, ¿eh? Porque Mm. es como mirar desde el otro lado, Sí, es una mirada limpia, mirada sin prejuicios, sí, que cuesta sí. mucho. sí. Por eso, justamente lo tercero, esto que acabas de decir, podríamos llamarle, para ser un poco más filosófico, una mirada fenomenológica. La Mm, fenomenología, que es una escuela de la filosofía de Husserl, mira el fenómeno. El fenómeno de ahí viene fotón, ¿no? Lo que se ve, lo que está ahí, el fenómeno lo que está ahí. Y para poder estudiar el fenómeno, yo tengo que suspender el juicio. mm, Suspendo el juicio. Puede que yo no esté de Eso es muy acuerdo con difícil. cosas de esta creencia, mm, pero comprender no es aceptar. Ujú. Yo me voy a meter porque la persona con libertad me abre la puerta de su interioridad para que yo trabaje con él en los elementos que él construyó a lo largo de su vida. Tengo que, y siempre digo, cuando doy formaciones termino con una foto de diamantes, Ujú. porque digo siempre que el que trabaja con los diamantes, o sea, si yo veo un diamante me quedo, lo voy a cuidar para que no se me caiga, por lo valioso que es, por lo hermoso que es. sí. El que está puliendo diamante está todo el tiempo con eso y ni se da cuenta. Nosotros estamos todo el día con diamante. No nos Cierto, acostumbramos. es verdad. Cada Sí, persona cierto. es un diamante valiosísimo. Y cada persona tiene su manera de mirar el mundo. Y yo no Mm, soy quien para cambiárselo. Mm. Entonces, esto es básico. O sea, cultivar la Sí, sí. mía, respetar la creencia del otro, porque trabajo sí. con la espiritualidad del otro, mirada fenomenológica, que significa que yo comprendo, aunque no acepte. Mm. Y hay una dimensión que acabo de leer un libro precioso que se llama Santa Envidia. Lo Ujú. escribió ¿lo conocen? Me No, El suena, a mí libro. me suena. yo Yo lo no he lo he visto, leído. pero en las El librerías, como me paso la libro vida salió adivinando. hace relativamente poco y lo escribió una profesora. Eh, Ella es como sacerdote episcopaliana de una rama de la iglesia cristiana protestante. Mm, Ella estuvo más de 25 años dando clases de introducción a las religiones. Y lo que hizo en tantos años de dar religiones y ver cómo la reacción de todos sus alumnos, que cada uno tenía sus creencias, porque ella era profesora de una universidad cristiana, mm. pero los llevaba a ver hinduismo, budismo, taoísmo, todo. Y ella escribe Santa Envidia porque el subtítulo del libro es Aprender a descubrir a Dios en la religión de los otros. Ujú. Hay cosas maravillosas, iba a decir, también en las religiones. Porque, ¿qué pasa? Las religiones a veces hay como distintas capas en lo que configuran una cultura religiosa. Está la parte folclórica, la parte que es lo que vemos, tocamos. Hay una dimensión más allá que es la dimensión más de reflexión teológica, que articula las ideas para que todo esto tenga coherencia, pero hay una dimensión más arriba que es la mística, que es la esencia. Y esto sí que es sabiduría ancestral. Esto es la sabiduría de quienes vivieron hace mucho, que nos deja, o sea, la sabiduría de los textos budistas, o de los textos sikh, de los Mm, distintos gurús, o los textos de San Juan de la Cruz, o la mística del confucianismo del Tao, de Lao Tse. O sea, hay tanta riqueza que me puede Ya ves. ayudar. Yo configuro las respuestas a estas preguntas existenciales, pero puedo tomar de esto que me nutre y me enriquece, mm. o puedo pertenecer a una religión, con todo lo que ello implica, con la parte devocional, la parte teológica y la parte mística. Cada uno elige lo que le va mejor y que le ayude fundamentalmente a vivir.
claro. mejor, porque de esa es la manera como morimos mejor, Ujú. ¿no? Escuchándote, me da la sensación de que tienes que tener una cantidad de anécdotas bastante grande. A nosotros nos gustan mucho las historias y entonces nos gusta que nos contéis una anécdota, pues curiosa, o sea, de las más curiosas que recuerdes o divertida o rara que te hayan pasado a lo largo de tu Estoy profesión. pensando algunas que, claro, tengo que ver, algunas que son muy graciosas, pero no sé si vienen al Luego te cuento, contamos una pero nosotros, Luego, que nosotros liamos tenemos una un poco importante tenemos también. una pensada. Liamos O, una gorda. ¿quieres, Mario, como esta Bueno, si te lo parte? vas pensando, te la Eso es, cuento. como esta parte te pilla de sorpresa porque no la teníamos. Así, Sí, era un plan sorpresa. Vamos a te contaros, la contamos. vamos a contarte un poco la anécdota que tenemos nosotros, la que nos pasó hace unos sí, años, y mientras pues damos luego lugar a que nos contes tú la tuya y con esa anécdota sí, terminamos, ¿vale? sí. Pues, Bueno, pues nosotros teníamos un paciente que era religioso y era de otro país, era de Burkina Burkina Faso. Faso. Entonces él había venido aquí, había venido a donde trabajamos nosotros y estaba en una residencia, una especie de, ¿no? Un de asilo. asilo, sí. Y ya pues en su proceso final de vida él decidió que quería irse a morir a su país porque allí pues tenían sus celebraciones, sus ritos, sus cosas para pues sus homenajes y demás que hacen que él quería morir allí. Pero claro, estaba Además, en una situación pues muy complicada, bastante delicado. Allí que fuimos al asilo, nosotros dos, con los medicamentos, con todo. Resulta que el hombre hablaba en francés. Vino un señor ahí muy trajeado, muy trajeado, súper que lleno acaba de de llegar. marquitas, que acaba de llegar de no sé dónde, se presentó, soy fulanito de no sé qué, tengo contratado un avión con enfermería, con todo para mandarlo a su país. Claro, nosotros alucinábamos, decíamos, pero ¿de dónde sale esta persona y de dónde saca el dinero? O Claro, sea, por contextualizar, el hombre era un hombre sacerdote, ¿no? Que había sí. estado toda su vida Y que debía ser bastante conocido, muy, ¿eh? muy conocido. En su Había estado en Francia, ciudad, había estado en sí, muchos sitios, pero digamos que en el final de vida que él quería volver a claro, Burkina Faso, que es su país de origen, donde él nació y donde se crió cuando era joven, hasta que luego ya pues empezó a viajar, ¿no? claro. El Y reto era su fue voluntad. que el hombre, o sea, todo era francés y yo ni papa de francés, pero ni papa ni papa. Además, era época COVID Época donde COVID, con viajar se las implicaba. mascarillas, allí venga a presentarse el arzobispo de no sé quién, yo soy, bueno, allí todo el mundo. Yo decía, madre mía, Que si que PCRs, si PCRs, que eso si no era. sé cuántos, que si el informe en francés, digo, el informe en francés. Total, que vino el señor, se sentó a mi lado haciendo el informe en francés, que yo decía, madre mía, lo que estaré escribiendo aquí. Con el traductor, firmando David, haciendo rescates de medicación en En francés. francés, o sea, preparando la Montamos tres medicación. infusores. Hablábamos de Bueno, infusores bueno, bueno, y tuvimos que llamar a la compañía para ver si ese a tipo de la material compañía se aérea. podía subir a un avión, exacto, Bueno, si total. había algún problema. La verdad es que lo conseguimos, pero De acuerdo, estuvimos de hecho, como 48 horas en tensión mirando por dónde iba el vuelo. eso es. Hay una página que te permite mirar el vuelo porque para el hombre que estaba muy, muy frágil era volar. Yo me acuerdo, tenía que ir de donde trabajamos a Madrid, de Hacía Madrid 3 a escalas París, de París a Burkina y de Burkina a al su pueblo, pueblo. eso es. O sea, era un viaje muy largo Era un viaje para un hombre tremendo. que estaba muy frágil ya, Y yo allí, bueno, calculamos las medicaciones para que durara todo el viaje y no sabiendo lo pararan a mitad de que allí tampoco vuelo. iba a haber medicación, Bueno, donde bueno, fuera. montamos una espectacular. Y el caso es que es Llegó muy allí, bonito porque además de curioso, que claro, fuimos siguiendo el avión, nosotros cagados, diciendo, madre mía, ya verás, nos van a llamar, sí, yo he claro, firmado eso, claro. va ahí mi nombre. Sí, pero la verdad es que Pues fue una escena muy llegó bonita. y luego fue súper bonito, nos mandaron un vídeo En la despedida, en la hicieron despedida que le hicieron, claro, preciosa, con una ceremonia, todos por la calle, todos vestidos, haciéndole un vestidos, homenaje sí, sí, sí. espectacular. Estaba la Y iglesia llena, pero fue, llena, 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 la verdad es que fue un orgullo para nosotros, sí, nos reconfortó un montón. porque Nos costó un implicó montón y estábamos de esto que te da la risa nerviosa ya, en plan, madre mía, que ya verás teníamos el miedo, ¿no? Que avión, me van tampoco a fuera bien, llamar. claro, Teníamos miedo, eso es. Y pero fue funcionó precioso, súper bien, fue muy bonito. Qué el hombre bonito. cumplió su voluntad, sí, sí, sí. La Qué verdad es que un bonito. poco Sí, queríamos traer esa historia por esa parte espiritual, ¿no? De al sí, final la voluntad de ese hombre, Yo- de lo que es su esencia, conectar con sus eso es. raíces y bueno, y respetar a la persona hasta el último momento. Mira, y justamente ahora estaba acordando, bueno, yo trabajo aquí con hay muchos pacientes de afuera y hay una comunidad muy grande de peruanos. Hay más de Mm, 60 casos en activo de Madre mía. peruanos. mm. Y el tema es esto, ¿no? Lo que significa morir lejos de casa, ¿no? Que es Muy un tema difícil. muy,
Bueno, resulta, una de las anécdotas que se me vino así, porque no me pasó hace mucho tiempo, yo soy muy despistado, muy. Yo, en acompañamiento espiritual también implica, o por lo menos yo también lo entiendo, más en el caso nuestro, que trabajamos con niños y con mamás y papás, cuando hay un final de vida de un niño, cuando hay la muerte de un niño, Mm. tratamos de acompañar lo máximo posible, entonces también vamos al tanatorio, ¿no? Ujú. Y la mamá me había pedido, Mario, si vení, me gustaría que hicieras una oración, qué sé yo. Resulta que me equivoqué de sala, Ay. ¿no? Y llamé a toda la gente para que venga y cuando No esperaba estaban este todos, giro. me equivoqué. Y digo, mira, la gente lo vio bien y yo me hice como que no me había equivocado. A ver, soy argentino, estudio Sí, sí, filosofía sí, y sí. encima de todo eso me gusta hablar. O sea, Nada, pues ya está, improvisación. mi problema no Saliste. mi problema no es hablar, mi problema es callar. Y salió. Y otra anécdota que me acuerdo ahora, que de esto si aprieto el botón a eso, es después que cuando alguien muere, la gente que queda aquí, la primera parte del proceso de duelo, porque para mí el duelo es como este objeto de amor externo, tiene que pasar aquí adentro. Ya no lo veo con mis sentidos afuera, sino que pasa a ser parte de mí, adentro mío. Pero hasta que eso sucede, y las mamás, sin que lo preguntemos, mamás y papás nos cuentan cosas que les sucedieron después que murió su hijo. Y hay una mamá bueno, cada vez que cuentan esto, para nosotros no lo preguntamos porque no queremos hacer más lacrimógeno el encuentro, pero siempre cuando hacemos un cierre, Mm. ¿no? Que es parte Sí. de buscar material para ese proceso de duelo. Recuerdo una mamá que, claro, había ido a misa porque se le había muerto su hijito, que era síndrome de Down y tenía leucemia, murió de leucemia. Y este chiquito, claro, era muy torpe, ¿no? Como son los niños, ¡pum! Que se cae esto. Y él siempre vivía tirando cosas. Y estaban en la misa, estaban leyendo la primera lectura y se les cae el atril donde estaban leyendo la lectura. ¡Pum! Y ella saltó y dijo el nombre de su hijo, ¿no? Qué bueno. Y Claro, fue a la regañarlo. prueba de que la misa le valió por todo lo que es Totalmente. la misa, Qué pero bueno. porque había tenido, bueno, de estos les puedo contar miles de Sí, Sí, tiene anécdotas. pinta, tiene pinta. sí, Son señales, ¿no? Que Sí, valen tanto cuanto te resuena a quien va dirigida esa señal. Porque otro, exacto, totalmente. mucha gente estaba ahí y vivió que se cayó el Y lambón, ya el está. atril y ya exacto. está. Mm. Pero eso va a la persona, es la Sí. resonancia que te Mm. hace eso, ¿no? La verdad que... Y ¿sabes? Lo que me da rabia es que ahora me hicieron esta pregunta, ahora cuando terminemos la entrevista se me van a venir mil anécdotas, porque tengo No tantas, pasa nada. pero Seguro. bueno, Si quieres ahora grabarte, se si Las me... quieres, puedes escribir en comentarios. eso es. O si quieres grabar alguna y nos la mandas, la subimos a Ah, las redes bueno, sociales, también Esto es es. perfecto. y después no se Sí, las mando. al Instagram. Mario, Muy ha bien. sido un placer tenerte con nosotros este ratito y bueno, estamos muy agradecidos por todo lo que has compartido con nosotros y con nuestros oyentes. Mm. Sí, la Y verdad es que desde el Gracias, corazón igual. agradecerte mucho pues eso, el espacio este y sobre todo lo que nos has compartido, porque creo que es muy, muy desde el corazón, muy mm, desde lo espiritual, muy desconocido y seguro que sirve a mucha gente que nos oye. mm. Y nada, y sí que nos hemos enterado que en una semana nos veremos, de hecho ha sido en unos topics de estos cuando no estábamos grabando, hablando así entre los tres, de que en una semana nos veremos por Málaga, ¿verdad? Sí. Vamos, sí. Es que me quedé sorprendido que nos vamos a Sí, ver sí, sí. allí. O Y sea, miren, ¿y hubiera sido muy saben? bueno grabar tu cara. Sí. Bueno, encima que yo que soy súper expresivo. Pero ¿saben qué? En Málaga, Mm, en la ponencia que yo hago en la mesa de interculturalidad y cuidados paliativos, justamente el título de lo que yo hoy voy a hablar se llama Morir lejos de casa, Toma que ya. son las implicaciones asistenciales del duelo migratorio. El duelo migratorio es algo bueno, que transitamos todos los que abandonamos nuestro lugar de origen y que sí. venimos a una cultura que nos acoge, Mm, pero adquiere características especiales en el final de vida, ¿no? Porque la muerte tiene que ver mucho con la vida, es la otra cara de la vida y está muy ligada, ¿no? a la cultura de cada uno. Y así mm. que bueno, nos Pues veremos ahí entonces en estaremos Málaga. nosotros Sí, escuchando sí, sí. tu ponencia. No llevo banderitas porque me echan de los sitios y hago el tonto mucho, pero
pero unas semanillas a finales de octubre es en Málaga, Eso para es, la gente que no el sepa, es congreso. donde se hace el Congreso de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos a mitad de octubre, más Sí, o menos, que he dicho yo finales, es a El mitad de octubre 17, 18 al y 19. 19 y de 19 de Eso es. octubre. Así que por allí nos Así veremos. que será un placer Nos conocerte en veremos, nos persona. veremos. Sí, que tengo ganas de verte, Ha Mario. sido no solamente una alegría compartir esto con ustedes de algo que para mí es más que un trabajo, ¿eh? Porque esto Se Mm, ve, se es ve. con la vida misma, sino ver gente joven que se Uy, qué mete, bien, que se joven, gracias. moja, de nada, de nada. Más jóvenes que yo son y muchos, así que lo puedo decir con toda autoridad. Y da esperanza. Estas son las cosas que da esperanza. Son las buenas Sí. noticias que nos salen en los Mm, periódicos y en el informativo de esta noche. La gente que está escuchando este podcast no está en esta cosa morbosa de las malas noticias. Hay muchas buenas noticias, sí, Sí, pero desgraciadamente hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y totalmente. esto es el bosque que crece. Así que gracias. muchas Gracias a ti, gracias. a ti. Muchas gracias. Adiós, Mario, gracias. Bueno, David, ¿y qué curiosidad nos vas a traer en este podcast? Pues, bueno, curiosidad, nota informativa, Empieza. fiesta, feria, pero no es la feria de Albacete. Esa ya pasó. Esa ya pasó, sí, sí, calla, calla, que descansemos un poco. Nada, bueno, contaros, por las fechas un poco en las que estamos y por la zona que sabéis que solemos grabar e informar, que sepáis que ahora en Ellín, desde el 28 de septiembre hasta el 6 de octubre, se está desarrollando lo que es la Feria de Ellín. La Feria de Ellín, que es en honor a la patrona de Tenemos que mirar Tierra las del Rosario. fechas. Perdonad ese dinero, ¿vale? O sea, que no sabemos las fechas, o sea, bastante que sabemos las fechas del Albacete y ya está. Pero bueno, que sepáis, la Feria de Ellín, o sea, quitando lo que son las fechas que puede bailar un poco arriba o no, seguro son del 28 de septiembre, ¿vale? Al 6 de octubre. Y además, te diré más, fiesta de interés turístico regional, ¿vale? Bien, muy bien, veo que sabes leer Sí, muy bien. eso es. Si esto no falla, lo que pone aquí en internet. Aún nos da tiempo a ir este fin de semana, Si entonces, tenéis tiempo, y aprovecharlo. por ejemplo, contaros que el fin de pasado de inicio fue bastante gordo porque vino el grupo Viva Suecia. Te gustaría haber ido, Me hubiera ¿eh? gustado haber ido, pero bueno, la agenda no lo permitió. Además dijeron Claro, si es que te apuntas a 27.000 cosas. pero fue un conciertazo, a la gente le gustó mucho. Y que eso, que durante todos los días hay, yo creo que es una serie que también es como muy acogedora, porque Sí, tiene actividades durante todo el día y también tiene durante la noche a todo público. eso es, mucha fiesta. Y nada, pues que sepáis que existe la Feria de Ellín también, que es muy interesante, que pone muchas cosas y que os invitamos a que podáis también ir a conocerla. Esperamos que os haya gustado nuestro podcast de hoy y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Exacto. Y ser Adiós. felices. Adiós.